El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Jesús, gracias, Pedro. Buenas noches tengan todos ustedes, los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16, y también lo pueden escuchar por el canal 112 de Cali y canal 12 de Protelco o Legón Comunicaciones. Estamos aquí en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores para traer un mensaje de la palabra de Dios, que es lo que nos compete, lo que nos corresponde en su nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, porque toda la palabra, dice el Señor, toda la palabra es espiritual, y en ese nombre estamos aquí para traer ese mensaje. Vamos a orar al Señor primeramente para que el Señor nos oriente y nos guíe. Padre Santo, bendito Dios, delante de ti colocamos estos medios, que tu Santo Espíritu nos dirija, nos oriente y nos guíe, porque es tu palabra, Señor, que es la que tiene poder para sanar, para transformar, para cambiar, para redarguir. En tu santo nombre venimos a este lugar, porque tú eres el que va adelante como poderoso gigante. Gracias te damos, Padre. En Cristo Jesús leemos, Señor, tu palabra bendita. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo aquí en el libro de Pedro, segunda de Pedro, segunda de Pedro 1:3, segunda de Pedro 1:3. Vamos a dar lectura a unos versículos para que el Señor nos oriente y nos guíe. Dice la palabra del Señor, segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús Cristo. Amén. Gloria a Dios, porque acá el Señor nos insta a que conozcamos todos de esta, que seamos partícipes de la naturaleza divina, de todo lo que Él quiere darnos a nosotros para que nos vaya bien primeramente
y para que salgamos de allí, de las tinieblas donde estábamos nosotros muertos, perdidos en delitos y pecados. Pero Él nos da la oportunidad a todos, sin excepción. El Señor no hace acepción de personas. Todos tienen la oportunidad de entrar a conocer quién es Dios, cómo se manifiesta, por qué suceden las cosas en las cuales uno cree que son como increíbles, ¿sí? Cosas negativas como también muchas cosas positivas. Pero sea lo uno o lo otro, todo está bajo el poder de Dios, está bajo la mano de nuestro Padre Celestial, que está al cuidado de todo. Él nos ve, Él nos dirige, Él nos observa, y Él está aquí, donde estamos dos o más en su santo nombre, guiándonos, orientándonos. Y tú que estás allí escuchando, el Señor también está atento si estás verdaderamente concentrado en Él, si tienes un corazón verdaderamente dispuesto a cambiar, ¿sí? Para que seas transformado, porque Él quiere es que el pecador se salve, no que muera. Él viene es al pecador, y eso es lo que el Señor viene a traernos siempre a nosotros. Ese es el principio de que tengamos esa esperanza viva. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Hay dos situaciones que nos muestra el Señor. Todas las cosas que pertenecen a la vida, todo lo que manejamos en el mundo. Nacemos, crecemos, estudiamos, ¿sí? Nos volvemos profesionales, trabajamos, pero perecemos. Y pasamos por una serie de situaciones que pertenecen a la vida. Pero también el Señor nos muestra allí que la más importante es las que pertenezcan a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Que pertenezcan a la piedad es que tengamos el conocimiento de Dios, el conocimiento del Dios Santísimo. Cuando estábamos nosotros ahí en la religiosidad, teníamos un conocimiento vago de todas las cosas que nos rodeaban en cuanto a la religión, que nosotros estábamos también metidos allí, estábamos muertos, delitos y pecados, porque no teníamos la luz, no teníamos la ciencia, la sabiduría del Dios grandioso que Él quiere que tengamos, para que veamos con nuestros ojos espirituales y oigamos con nuestros oídos espirituales todas las cosas que pertenecen a la piedad. Dice el Señor acá en el libro de Timoteo, para tener una manifestación clara de qué es la manifestación de la piedad, en segunda de Timoteo 2:14, ¿sí? Segunda de Timoteo 2:14, que dice el Señor, 3:14, perdón, primera de Timoteo 3:14, dice el Señor: el misterio de la piedad. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí está. Dios fue manifestado en carne. Tenemos que tener bien claro ese conocimiento de que Él vino, se hizo pecado por ti, por mí, por todos nosotros, porque se fue manifestado en carne, porque Dios es espíritu. Y se hizo menor que en los ángeles, dice el libro de Hebreos, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mire, estos principios debemos nosotros de conocer, los que estamos conociendo de la piedad. Es todo lo que abarca el conocimiento de Dios, cómo fue manifestado,
¿sí? Ahí no está, que fue predicado a los gentiles, en los cuales estábamos también nosotros allí, nos predicaron hasta que nosotros, el Señor nos abrió el espíritu del entendimiento para conocerlo a Él verdaderamente, ¿sí? Nos abrió los ojos espirituales, los sentidos espirituales para conocerlo a Él. A eso vino Él. Dice primera de Juan 5:20 que el Señor vino y nos trajo el conocimiento para que tuviéramos nosotros el entendimiento para conocerlo a Él, cómo es, quién es Dios, cómo se manifiesta. Entonces ahí vamos nosotros a redondear lo que es la piedad, ¿sí? Nos está hablando Pedro inicialmente, que nos dice: la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea que no es por sí solo que nosotros conocemos de lo que es la piedad, no. Fue por un llamamiento que el Señor hace. Dice la palabra de Dios en 15:16 de Juan que Él nos escogió. Él nos escogió para que fuéramos, no nos escogimos nosotros a Él, para que nosotros fuéramos y llevásemos fruto, y ese fruto permanezca. Ese fruto es el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, en los que hemos creído, y ese fruto debe permanecer cada día más y más para poder llevar a otros que están huérfanos de la palabra de Dios, que están en tinieblas, y Dios quiere que todos salgamos de las tinieblas. Las tinieblas hace mucha referencia a la maldad. Todo lo que se hace en tinieblas, a escondidas, si se hace a escondidas es porque hay mentira, hay engaño, hay rebeldía, hay rabia, hay mal, el mal está allí. Entonces Dios quiere que salgamos de allí, de las tinieblas a su luz admirable. Es el cambio y la transformación que Él quiere darnos a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Toda la palabra es espiritual y Él quiere que nosotros pongamos los ojos en ella de día y de noche para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos, ¿sí? Dice Josué 1:8, y nos dice también que nos esforcemos, que seamos valientes, que la palabra de Dios permanezca en cada uno de nosotros frente a nuestros ojos para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos. O sea que es un poder grande y maravilloso que Él quiere colocar en ti y en cada uno de nosotros para que haya esa transformación y ese cambio, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que tiene que haber un llamamiento, ¿sí? Nosotros, cuando estábamos también allá, perdidos totalmente, nosotros no sabíamos que tenía que haber un llamamiento, ¿sí? Hay muchos, conocemos, de pastores o en la religiosidad de los curas y los sacerdotes que entran porque les gustó la profesión. O sea que no, regularmente son muy pocos los que tienen verdaderamente un llamamiento. Entran de pronto por conveniencia, pero no entran por un llamamiento. El apóstol Pablo en varios pasajes nos muestra que él, por la voluntad de Dios, es lo que Él quiere. Cuando tú entres al conocer, es que sea la voluntad. Solo tienes que disponerte y el Señor te mostrará, y Él es el que va a hacer el cambio en cada uno de nosotros, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea que esa primera parte que nos hablaban en el 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida, ese era un baúl ¿de qué? De concupiscencias. Entonces de ahí es donde quiere sacarnos el Señor, donde estaba la mentira, el odio, la rabia, el engaño, la fornicación, el adulterio. Todo eso pertenece a esa concupiscencia en la cual nosotros estábamos andando. Pero con el conocimiento de Él, porque Él vino a traernos ese conocimiento,
estamos nosotros conociendo lo que es la naturaleza divina, qué es lo que pertenece a Dios, y quiere que tú también reconozcas y cambies y seas participante de esa naturaleza divina, para que todas las cosas que estás haciendo ahora, quizás que estás allí, en las cosas que pertenecen a la vida, las cuales les estás llamando buenas, cuando son malas delante de Dios, dice 5:20 del libro de Isaías, 5:20, ¿sí? A lo bueno, a lo malo le llamábamos bueno porque no teníamos conocimiento, pero ya con el conocimiento de la naturaleza divina, de ese poder de Dios, ya nosotros sabemos cuál es el camino, ¿sí? Y Él vino porque Él nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ese caminar, ese andar es el que nosotros debemos de seguir para no perdernos. Por eso nos muestra aquí, más abajito nos va a mostrar el Señor, una escalera espiritual que debemos nosotros de fortalecernos cada día cuando lo conocemos a Él. Vamos a darle paso a nuestro hermano para dar lectura a esa escalera espiritual y a ver el Señor que Él está mostrando a la luz de la sabiduría y la ciencia que Él quiere darnos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Buenas noches. Dios los bendiga. Hay que darle gracias al Señor porque nos da la oportunidad de anunciar el Santo Evangelio, que es la palabra de Dios, que es Cristo, que es la semilla, la simiente sembrada en los corazones. Porque nosotros tenemos que sembrar en la palabra de Dios, no sembrar cosas externas, sino la parte espiritual. ¿Ya? Muchos siembran en lo terrenal. No, Dios no quiere que sembremos lo terrenal. Dios quiere que sembremos la palabra, la semilla de Dios. A eso vino Cristo, a despertarnos de las tinieblas y a cambiar de estado débil en la fe. No teníamos la fe que es Cristo, puesto los ojos en Jesús. Romanos 12. Puesto los ojos en Jesús, al autor y consumador de la fe, el cual venció lo oprobio, o sea el mal, teniendo el gozo puesto delante de él. Y ese gozo es el Espíritu Santo de Dios, que es dado solamente cuando empezamos nosotros a buscar a Dios en espíritu y en verdad a través de la palabra de Dios. Entonces el Señor nos da la oportunidad de tener ese nuevo nacimiento, que es en el agua y en el espíritu, que es la palabra, porque nosotros estábamos en tinieblas, nuestra mente estaba entenebrecida. Isaías 9 dice, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, luz resplandeció sobre él. Entonces esa luz es Cristo, que ha venido a nosotros a darnos esa parte espiritual para que nosotros nos levantemos de entre los muertos. ¿Cuáles son los muertos? Los muertos son los que están muertos en delitos y pecados. Exactamente nos está hablando el Señor del pecado que nos causa la muerte y la separación con Dios. Entonces fuimos separados de Dios en el principio de la creación por desobediencia del hombre. Adán nos transmitió esa genética, ese gen del mal, no el bien, sino que nos transmitió ese mal para que nosotros nos apartáramos del bien y no nos alimentáramos ni nos fortaleciéramos ni fuéramos obedientes al Señor, sino adversos, caídos y adversarios de guerra contra Dios, opuestos a todos sus mandamientos y sus estatutos, que no son gravosos para los que le aman, para los que han recibido ese nuevo nacimiento en espíritu y en verdad, que viene a través de la palabra de Dios. Entonces Dios nos está hablando de la piedad, y la piedad es Cristo. Vamos a también alimentarnos y a fortalecernos en varios versículos sobre la piedad, porque la gente rechaza esa parte de la piedad. Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, yo entraré a él y cenaré con él a través de la palabra de Dios, y vamos creciendo con la palabra de Dios, con el alimento, no solamente de pan vive el hombre en nuestra vida terrenal. Nuestros pensamientos no solamente son bajos,
sino que los pensamientos de Dios son altos, son espirituales. Entonces nosotros vamos menguando, como dice Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe. Al venir Cristo al mundo, nosotros empezamos a menguar de nuestra soberbia, altivez, el orgullo, por falta de conocimiento. Hemos sido destruidos, dice la palabra de Dios. Ahí nos habla del conocimiento en Pedro, porque rechazamos el conocimiento de Dios. Nuestra conciencia trata la parte espiritual como un virus y dice que no tenemos cabida para las cosas espirituales, sino que solamente tenemos nuestros pensamientos en lo terrenal, en lo bajo, en lo material, en lo temporal, en lo que se acaba, en lo que se va a destruir, pero no tenemos la parte espiritual, que es la verdadera. Lo demás es virtual y lo verdadero lo demás es una sombra, dice el Señor, es irreal. Lo verdadero es que nuestra ciudadanía está en los cielos y nosotros venimos a este lugar a ser probados, y nosotros no podemos morir sin adquirir esa sabiduría del Señor, ese entendimiento que nos está hablando el Señor, esa luz, porque entonces vamos a perecer en las tinieblas y vamos a acompañar. En Efesios 2 dice: al príncipe de la potestad del aire, el cual opera a los hijos de desobediencia. Es cuando se acabe la materia para nosotros, que es el cuerpo de humillación, que es esta parte débil que estamos viendo, nos están viendo allá cada uno, que es el atrio. El lugar santo es el alma y el lugar santísimo es el espíritu. Entonces nosotros somos integrados, completos, y nuestra ciudadanía está en los cielos, y cuando se quite la materia, nuestros pensamientos no pueden quedar en el aire, perecen. Solamente el Señor nos va a juzgar es si tenemos verdaderamente la piedad, y la piedad es Cristo. Amén. Y esa piedad tiene que crecer, como nos va a hablar ahí en el Evangelio de San Pedro, de Pedro. Tenemos que crecer. Cuando empezamos a tener el nuevo nacimiento, vamos creciendo con leche espiritual, que es la palabra de Dios, no adulterada. No puede ser adulterada, porque las religiones buscan a Dios, lo espiritual, pero metiendo los mandamientos del hombre. La combinan como un bocadillo. No, Dios es santo, santo es el Señor, y Dios no comparte su gloria con nadie. El Señor dice que no le podemos ni quitar ni añadir a la palabra de Dios, que son las hojas del árbol para la sanidad de las naciones. No podemos mutilar el cuerpo de Cristo, la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es viva, eficaz, y es la que nos levanta, es la que nos fortalece, como leche deseada. Tenemos que desear, como esa mujer samaritana le dijo al Señor: dame de beber de esa agua, Señor, para no tener sed jamás. Hablemos de la piedad, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces la piedad se mostró al mundo. El Señor en la cruz se mostró, y estaba el bien y el mal. El bien y el mal estaba ahí, y en el centro estaba el Señor. Pero nosotros íbamos a ser crucificados debido al mal, debido al pecado. Y Cristo tomó ese lugar por nosotros. Es el centro de todo, para que nosotros no nos perdamos, ¿ya? Porque el bien y el mal siempre va a estar, porque Dios no nos hizo autómata ni robots. Dios nos hizo la parte del bien. Yo pongo delante de ti la vida, el bien, y la muerte y el mal. Escoge la vida, pero nosotros nos gana más nuestra parte débil que la parte eterna, la parte espiritual. Pero entonces la parte espiritual tenemos que venir a la palabra de Dios para alimentarnos y fortalecernos, para salir de la debilidad. La piedra, que es la roca, que es Cristo, que desecharon los edificadores. Entonces las religiones rechazaron el verdadero Dios, que es Cristo Jesús, que es la roca, y convirtieron el trigo, que es la palabra de Dios, la leudaron con cosas externas, y ahí no está el poder de Dios, porque vas a crecer con un evangelio enclenque, con un evangelio débil, porque no has venido a la fuente, que es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 26, dice el 9, el 10 y el 11. Isaías 26, 9, 10 y 11. Con mi alma te he sedado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenderán justicia. Se mostrará piedad al malvado. Amén.
se mostrará piedad al malvado. La piedad es Cristo, se mostró al mundo. Y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad del Señor. El Señor, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Entonces, hay juicios en la tierra, ¿ya? Y hay dos pueblos: el pueblo de Dios, el que busca al Señor, el que busca la parte eterna, el que busca la parte espiritual, y hay otro pueblo que se queda solamente en lo terrenal, en lo material, en lo bajo, en lo cainesco. No quiere sino cosas bajas, rastreras. No quiere alzar los ojos a los montes donde viene nuestro socorro, al Creador que hizo los cielos y la tierra. Entonces quedamos solamente con una sola parte, como Efraín, que no quiso voltear y quedó solamente con una sola parte y desechó la piedad, que es Cristo. Su pueblo desechó a Cristo, el pueblo de Israel desechó al Señor, y la piedad se mostró a ellos. Y nosotros somos el pueblo de la fe. Hemos adquirido el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia de Dios, ¿ya? Porque dice que tienen celo de Dios. Romanos 10, su pueblo tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, a conocimiento, lo desecharon. La luz vino al mundo y ellos desecharon ese conocimiento, ese pan que es Cristo, y por la desobediencia de ellos nosotros entramos a recibir el pan completo que es Cristo, ¿ya? Ese pueblo lo rechazó. Entonces, pero ese pueblo va a entrar después, y nosotros en este momento, que es el pueblo gentil, que es el pueblo que no tenía el conocimiento de Dios, la palabra de Dios no era para nosotros, ¿ya? La mujer sirofenicia, que era el pueblo gentil, le dijo al Señor, no es el pan para los perrillos. Nosotros éramos perrillos, lo peor, viles, tirados en este mundo, sin promesas, sin fe, sin nada. Pero Cristo vino y murió por nosotros y nos acercó otra vez al Padre, y de los dos pueblos ha hecho uno solo. Entonces tenemos la parte espiritual nosotros. Entonces ese pueblo tiene celo de Dios porque no quiso la parte espiritual y la desechó, que es el pueblo de Esaú, que es el pueblo material, que solamente ven lo material y lo terrenal. Aún en la iglesia del Señor no se ven sino cosas materiales y terrenales. No se ve palabra de Dios. El Señor dice en Jeremías 23 que son lobos del desierto, no tienen nada de agua, no tienen nada espiritual, solamente predican una palabra solamente externa, una parte terrenal, solamente de señales, milagros, prodigios, el evangelio de la élite, el evangelio de estratificación, el evangelio donde ellos escogen, ¿ya? Pero Dios nos recibió a todos. Nosotros no podemos tener un evangelio de eso, de que está en contra del conocimiento del Señor, de la voluntad de Dios. Entonces, con mi alma te he deseado en la noche. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de desear? En el alma está esa parte que Dios quiere que nosotros tengamos. Nuestra alma tiene que ser limpiada, nuestra alma tiene que ser lavada con esa parte espiritual que es la piedad, que es Cristo Jesús. Y nosotros debemos de salir de las tinieblas a la luz. Nosotros tenemos que desear esa luz, porque nosotros no podemos morir en las tinieblas, porque vamos a quedar nosotros sin vestido, desnudos. Y entonces la palabra de Dios dice que hay otro pueblo que tiene la ciudadanía, que está en los cielos y está revestido con esa parte espiritual. Entonces hay un pueblo que desecha esa parte espiritual, y nosotros no podemos apartarnos de esa parte de la salvación, que es la piedad, que es Cristo, que vino a anunciar su santo evangelio, su palabra, para que nosotros nos despertáramos de las tinieblas y nos despertáramos de la muerte y pudiéramos buscar otra vez de nuevo a Dios. Y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Entonces nosotros tenemos una parte espiritual, y esa parte espiritual, mientras que tengamos tierra, mientras que tengamos alma, mientras que tengamos esa parte espiritual, nosotros tenemos que buscar al Señor. Nosotros tenemos que salir de las tinieblas a la luz. Nos está diciendo hoy,
como la luz de la aurora, hasta que el día se vaya perfeccionando. Entonces Dios nos va perfeccionando cuando venimos a la luz y vamos adquiriendo esa escalera espiritual, pero nosotros tenemos que pasar de las tinieblas a la luz, como la luz de la aurora, hasta que el día sea perfecto. Ya cuando ese día es perfecto, que es Cristo formado dentro de nuestro corazón, está la parte espiritual, porque el Espíritu está dentro de nosotros. Nosotros tenemos el poder, toda persona, toda alma tiene la parte espiritual. Esa parte espiritual es la parte eterna que Dios nos ha regalado, y esa parte espiritual no puede estar débil. Nosotros tenemos que, con nuestra alma, buscar la parte espiritual, porque con la carne no la vamos a buscar. Con la carne buscamos lo terrenal, lo material, las cosas temporales, las cosas del pecado, las cosas bajas. Con el alma vamos a buscar el Espíritu que está dentro de nosotros. Va a resplandecer, porque el Señor es el que manda que de las tinieblas resplandezca la luz. La luz está en nosotros, en cada uno de nosotros, pero esa luz tiene que alimentarse, no apagarse. ¿Y cómo no se apaga? Cuando uno viene al Señor, cuando uno viene a la palabra de Dios. Dios nos da por obediencia a su Santo Espíritu. Entonces ya no somos tinieblas, somos antorchas que resplandecemos y seamos luz en medio de las tinieblas de los hermanos. Nosotros vamos a resplandecer y vamos a llevar la luz, la piedad, que es Cristo, que se ha mostrado al mundo entero. Entonces, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces van a haber juicios, pero nosotros tenemos que aprender la justicia a través de esa luz que es Cristo Jesús. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces la justicia es Cristo, porque no hay justicia en la tierra. Hay muerte, destrucción, hay robo, hay pedrastas, hay pedófilos, hay todas esas cosas que están viendo ahora, porque han desechado la ley de Dios y han escogido mandamientos de hombre y han leudado la masa. Han convertido el trigo en paja y no hacen sino tener mandamientos de hombre, y vemos que cuando hay mandamientos de hombre y traspasan el pacto y la ley de Dios y los mandamientos de Dios, hacen cosas negativas. Inclusive los sacerdotes hacen cosas que Dios no ha mandado. Dios no mandó que un sacerdote estuviera sin esposa, dice la palabra de Dios. Entonces hay sectas y comienza el hombre a mezclar lo terrenal con lo espiritual, y por eso se ve tanto pecado y tanta injusticia que hay sobre los niños, que se está viendo últimamente, donde están siendo violados por los mismos que dicen que tienen la ley del Señor, pero es una ley contaminada, ya, porque Dios no permitió el celibato. El celibato te lleva al adulterio, a la fornicación. El celibato, el Señor dice que debemos de ser hombres de una sola mujer, no más, pero tenemos que estar en matrimonio, como estuvo el sacerdote Zacarías, ya, que el sacerdote Zacarías tenía a su esposa Elizabeth, prima de María, y de Elizabeth y el sacerdote Zacarías salió nada menos ni nada más que Juan el Bautista, un hijo de Dios. Entonces nosotros, eso del celibato lleva mucho a que el pueblo por ignorancia está en tinieblas, y el Señor dice que despertemos al pueblo que está en tinieblas, que no tiene luz. ¿Y cómo lo vamos a despertar? Con la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios, viniendo anunciando la palabra de Dios para derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Primera de Corintios 10, dice el apóstol Pablo, y llevar cautivo la mente a Cristo. Y vemos cómo muchas sectas se están levantando, haciendo cosas abominables a Dios, excretables, dice el Señor, cosas que no tienen ningún fundamento, porque el hombre se ha creído ser un Dios y no respeta los mandamientos, sino que los pisotea. Eso es lo que está viendo en estos últimos tiempos, un poco de sectas, donde no se está viendo sino muerte, y que Dios no es Dios de muerte, Dios no es Dios de adulterio, ni de fornicación, ni de sodomismo. Dios es un Dios puro, santo, limpio, que a través de la palabra de Dios, al venir al Señor, nos vamos limpiando de obras de muerte que están en el corazón del hombre, están en la mente, en el alma. Por eso tenemos que buscar la luz, para nosotros salir de las tinieblas a la luz. El 26 de Isaías 10, se mostrará piedad al malvado. La misericordia de Dios se mostró a todos, a Barrabás,
que era un hombre que era un hombre vil, un hombre que sanguinario, mataba, ¿ya? ¿Qué no hacía él? Pero aún ahora todavía dice el Señor que hay hombres sanguinarios que se lavan las manos como Pilatos y son los que mandan a matar, a destruir, a robar las tierras. Hay hombres sanguinarios todavía, hay Pilatos vivos todavía que mandan sacrificios humanos. Ya los sacrificios de los animales, del palomito, de las gallinas, eso ya no se usa. Ahora en este último tiempo no hay sino sacrificios humanos. Cómo se matan a los niños, cómo se matan a los campesinos, cómo se matan a las viudas, cómo se matan al indefenso. Pilatos está vivo y se lavan las manos, pero detrás de Pilato está el mal, está la maldad, está la muerte, está Caín. Hay muchos Caínes vivos todavía. Aún lo vemos en nuestro propio pueblo, como vemos cómo el Caín está vivo y anda matando, destruyendo, robando todas las cosas al débil, y ellos se alimentan del débil, quieren ser que la pirámide sea lo de abajo, lo más débil, ellos estando arriba, y hay mucha ignorancia espiritual porque no han leído, no tienen el conocimiento de Dios, y nosotros tenemos que ocuparnos de la lectura, dice el Señor, ocúpate de la lectura, porque ahí está la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Del pecado, de la muerte, de la destrucción, del robo, de todo esto que estamos viendo. Entonces se mostrará piedad al malvado y no aprenderá. No aprenden, siguen en lo mismo, porque alimentan solamente la parte baja, la parte material, la parte terrenal, desechan la parte espiritual, no quieren los mandamientos ni los estatutos de Dios, hacen su propia voluntad, hacen lo que quieren y no mirarán la majestad del Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que lo miremos. La majestad del Señor está esperando, dice como el hijo pródigo, esperando cuando vuelven estos hijos que solamente se preocupan por las cosas terrenales y materiales y las cosas externas que los engañan, como la perdiz que cubre lo que no puso, Jeremías 17, ¿ya? Un poco de cosas que van a desaparecer de un momento a otro. Después viene tu plata ni tu oro te podrán salvar, Sofonías 2, no te podrán salvar, Sofonías 1, ni tu plata ni tu oro te podrán salvar el día que llegue la ira de Dios sobre nosotros. Se nos cae la pared agrietada que amenaza ruina. La pared es cuando viene a tu mente, a tu espíritu, la angustia, el desespero, la tristeza, la opresión, todas esas fuerzas del mal que vienen y te destruyen por no venir al Señor y venir a la piedad que es Cristo. Y no queremos resucitar de entre los muertos en pecados sin delito, y no queremos mirar al Señor. Entonces el Señor dice que la piedad tenemos que mirarla antes de que llegue destrucción y muerte. Amén. Gloria a Dios. Dice en el 5, ahí mismo, segunda de Pedro: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Entonces, lo principal que el Señor nos exhorta y nos manda a que a esa fe debemos de colocarle virtud, que nazca, ¿sí? Porque es que la fe es la fe bíblica la que debemos de tener todos nosotros. Muchos tienen fe, pero tienen una fe material en cosas que pueden suceder. No, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en lo imposible, a través de la palabra de Dios, es la verdadera fe que debemos de colocar nosotros. Cuando todo lo tenemos absolutamente perdido, pero sabemos que hay un Dios que hizo el mundo y todo lo que en ella hay, es el que nos puede a nosotros salvar, es el que nos puede a nosotros responder. Es esa virtud, es tener esa fe bíblica que dice, no la fe. Todo el mundo dice, yo tengo fe en que el equipo va a ganar, yo tengo fe de que me voy a ganar la lotería. Eso son cosas materiales, esa no es la fe bíblica. Entonces confunden una cosa con la otra cuando no tenemos el conocimiento de Dios. Dios quiere que tengamos el conocimiento espiritual para abrir nuestra mente, ¿sí? Para ser amplios, porque estábamos nosotros aquí encerrados, allí, muertos en delitos y pecados. Y a esa fe, a la virtud, conocimiento. Y ese es el conocimiento que Él vino y nos trajo a través de su Hijo,
Él vino a traer el conocimiento para que lo conozcamos a Él, quién es el verdadero Dios y la vida eterna de 1 de Juan 5:20. El Señor vino para que lo conozcamos a Él. Muchos no conocen a Dios, hablan y oyen de Dios, pero hablan de un Dios con D minúscula, el Dios del mundo, el Dios plata, el Dios dinero, ¿sí? No el Dios verdadero. Dios quiere que aprendas a conocer al Dios verdadero, al Dios de las Sagradas Escrituras. Ese es el verdadero Dios. Todo mundo a la plata yo no tengo problema porque tengo buena plata en el banco, tengo buen trabajo, tengo buenos ingresos, ese es mi Dios. Tengo mi buen carro, ese es mi Dios. Entonces no le falta nada según él. Y ese Dios no quiere eso, que tengas al Dios verdadero, que no, porque el día que te mueras no te vas a llevar ese carro, ni te vas a llevar esa casa, ni ese palacio que tenés, ni el dinero que tenés en el banco, eso se queda allí y otros lo van a disfrutar. Dice el Señor, porque también está escrito. Entonces tenemos que a esa virtud, ese conocimiento, pero es el conocimiento de la palabra del Señor. Ahí nos estaba hablando el Señor que para que no seamos ociosos, que nos dediquemos a la lectura, pero principalmente a la lectura de la palabra de Dios. La otra también es necesaria para culturizarnos y para todo, pero principalmente la palabra del Señor, porque de ella os parece que emana la vida eterna. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque ella os parece que emana la vida, pero la vida eterna, y es real. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, y ahí emana vida. Si tenemos un problema, vamos a la palabra y Dios nos fortalece porque Él ya pasó por todo. Él nos hizo, Él nos formó desde el vientre de nuestra madre, o sea que Él sabe todo lo que a nosotros nos duele, todo lo que nosotros deseamos. El Señor tiene conocimiento y dominio de todo. Conocimiento, agregarle dominio propio. Tenemos que aprender a tener dominio propio, que es lo que no teníamos, ¿sí? Nos íbamos ¿para dónde? Para las cosas que estaban allá en las tinieblas. Por eso hablaba, el hermano hablaba en 26:9 de Isaías, dice, con mi alma te he deseado en la noche. ¿Por qué en la noche? La noche hace relación a las tinieblas. En la noche es donde están los problemas. En la noche es donde se agravan todos los enfermos que están en los hospitales y en las clínicas. Todo el día están bien, pero llega por la noche y comienzan el ay, que se murió de la cama tal, que se murió de la cama tal, otra. Entonces llegan ¿qué? En la noche, porque ¿quién está en las tinieblas? Está el enemigo, está la falta de fe. Ahí por eso dice, te he deseado en la noche, porque el que está en el folgorio, el que está en la fiesta, ese no desea, ese va y se le habla de la palabra de Dios. No, tranquilo, que yo aquí estoy viendo, ¿sí? Porque a las cosas malas le llamábamos buenas, de Isaías 5:20. Y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscar. Que es lo que nos cita el Señor, a que mientras tengamos vida, tengamos que estarlo buscando, continuamente consultando con Él. Él es el dador de la vida, ¿sí? Entonces, estar en ese secreto que habla 23:18 de Jeremías. ¿Quién estuvo en el secreto del Señor? Entonces hay que buscarlo allí, pero en la noche a través de la palabra de Dios, para escuchar su voz. ¿Qué me dice el Señor cuando tengo este problema, tengo esta aflicción, tengo esta angustia que me está matando? No sé qué hacer, no sé para dónde pegar. Búsquelo. Ahí en la palabra usted lo busca concentrado, colocando todo ese problema a Él. Y Él es bueno, Él es misericordioso, Él tiene misericordia con el que Él quiere y será clemente con el que Él quiere, que habla la palabra. Si tú has dispuesto su corazón a buscarlo, Él te va a escuchar, ¿sí? Muchos creen que las cosas sean ya, de un día para otro. No, los tiempos son de Él, cada cosa en su tiempo. Dominio propio. Entonces ya con el dominio propio no vamos a hacer cosas que hablaba aquí, las cosas del mundo que pertenecen a la vida, eran donde estábamos nosotros metidos. Si tenemos el dominio propio, ya vamos a tener todo lo que pertenece a la piedad, todo lo que pertenece a la naturaleza divina, todo lo que pertenece al conocimiento de Dios. Entonces vamos a tener un dominio propio, vamos a colocar ese freno, pero a través de la palabra, que es la que nos está a nosotros
fiscalizando allí en el espíritu de la mente, porque allí habla que con mi alma, en el alma donde está la voluntad, los sentimientos, las emociones, todo se te acumula allí, y cuando llega el problema, cuando llega la noche, es donde todo el mundo se acuerda de Dios. Ahí sí se acuerdan de Dios. En los problemas, no, es continuamente, estando bien, estando mal, siempre tenemos que estar buscando la luz, a ese dominio propio, la paciencia, porque queremos que las cosas se den rápidamente. Tenemos que clamar al Dios de la paciencia, porque ahí nos manda también, en 3:10 de Apocalipsis hay una promesa grande, cuando aprendemos nosotros a esperar en Él. Apocalipsis 3:10 da una promesa hablando de la paciencia que el Señor nos muestra allí. Vamos a leer, dice 3:10 de Apocalipsis: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Sí? Entonces, si estás guardando la palabra, si lo estás buscando de noche, con toda tu alma, con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿qué le pasa allí? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Todos vamos a tener pruebas como la que estábamos pasando y sigue todavía pasando, que no han terminado a través de esta pandemia, ¿sí? Que parece que no tuviera fin. Tenemos que tener paciencia, porque el Señor está al dominio, está al conocimiento de todo. Por eso viene y nos trae para que conozcamos qué es la naturaleza divina, qué es estar en el conocimiento de la piedad, para poder nosotros recibir todas estas grandísimas y maravillosas promesas que Él nos está mandando aquí en su palabra. Y a esa, dice el Señor, añadid a vuestra fe virtud, a la fe conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, que es lo que el Señor nos estaba ahora recalcando, es el conocimiento del Dios Santísimo, cómo se manifestó, cómo se dio a conocer, creído en el mundo, visto por los ángeles, que hablaba allí Timoteo 3:14. Ese conocimiento tenemos que tenerlo todo, ese reconocer que tenemos un Dios vivo, ¿sí? Porque Dios es espíritu, que habla Juan 4:24. Dios es espíritu, y cuando lo conocemos a Él, estamos conociendo todos los misterios de la piedad. Estamos en comunión continuamente con nuestro Creador. Dominio propio, y a la paciencia piedad, y a la piedad al afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Ese afecto fraternal es el que le está faltando hoy en día a la humanidad. Pues nos hablaba el Señor que hay, a través de ese ejemplo que nos coloca allí de Barrabás, sanguinario, muerte, destrucción, secuestro. Eso es lo que hay. Ahí no hay afecto fraternal, porque no se tiene la verdad, no se tiene el conocimiento de la naturaleza divina, que es el poder de Dios en cada uno de nosotros, que es lo que quiere que el Señor tenga. Usted que está allí oyendo quizás por primera vez, tenga ese conocimiento de la naturaleza divina, tenga ese conocimiento del Dios verdadero, y ya con ello, a ese amor fraternal, va a conocer usted lo que es el verdadero amor, pero no el amor como le llaman hoy en día. Vamos a hacer el amor. Eso es una cuestión de pasiones, un apegamiento, que es lo que tiene la humanidad, pero ahí no hay amor. El amor verdadero es el amor con nuestro Padre Celestial, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese sí es un amor eterno, ¿sí? No es el amor natural que dice la gente que tiene. Lo que tienen es un apegamiento y están llenos todavía de concupiscencia, no han vaciado. Y es lo que el Señor quiere, que tengan ese cambio y comiences a conocer lo que es la naturaleza divina, es el conocimiento del Dios verdadero. Amén. Oración. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que humillarnos al Señor, porque el Señor vino a todos, no hace excepción de personas. Dios no desestima a nadie. Entonces hay que darle gracias a Dios, porque aún siendo pecadores, Dios nos miró a todos. La palabra de Dios dice aquí en Lucas 18, dice,
11. Al fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Entonces se estaba justificando él mismo: yo soy bueno, ¿ya? El otro es el malo, yo soy bueno. Así hay muchos ahora, hay muchos buenos, pero ¿qué dice el Señor? Son sepulcros blanqueados, muy buenos por fuera, pero por dentro están llenos de iniquidad, son lobos rapaces, ¿ya? Hacen un poco de cosas externas, ¿ya? Pero están con un vestido falso, dice el Señor conoce nuestro corazón, ¿no? Entonces decimos que somos buenos, no, al Señor le dijeron bueno, maestro bueno, dijo, bueno, mi Padre que está en los cielos, porque yo vengo con esta parte débil, que es lo terrenal, vengo a darles la enseñanza de la salvación, que tengo que cambiar mi vida, ser renovada, ser de luz, ¿ya? Porque a eso vine, a hacer la voluntad del Padre. Entonces Cristo hizo la voluntad del Padre porque nosotros no podíamos hacerla, para que fuéramos justificados con esa fe. Entonces tenemos entrada al Señor cuando nosotros nos humillamos y reconocemos nuestros pecados. Entonces dice el fariseo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, voy a misa, hago un poco de cosas, llevo mercados, ¿ya? Pero eso es terrenal. ¿Y cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Está en tinieblas? ¿Está en oscuridad? Como decía, que se mostrará piedad al malvado y no entenderá. No queremos entender cómo está nuestro corazón delante del Señor, si el Señor no mira lo que mira el hombre. Dios mira en nuestro corazón, nuestra alma. En nuestra alma nosotros deseamos las cosas buenas o las cosas malas. Ahí está. ¿Y quién descubre eso? Pues el Señor. El Señor dice que Él tiene linterna para poder ver lo que está dentro de nuestro corazón, y vamos a ser juzgados es por lo que tengamos nosotros en nuestro corazón, porque ya nuestra conciencia fue lavada de obras de muerte a través de Cristo. Entonces dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros somos débiles, que nosotros fallamos, que nosotros tenemos un poco de cosas, que este pueblo de labios me honra, de pura boca, pero mi corazón está lejos del Señor. Amén. Os digo que este descendió a su casa justificado, nada menos que el Señor Jesucristo estaba diciendo esa parábola. Os digo que descendió a su casa, que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, si nosotros nos humillamos al Señor y reconocemos que somos débiles, pues el Señor también nos va a ver y nos va a levantar. Todo el que se humilla será levantado, y el que esté soberbio, altivo, usted no sabe quién soy yo, pues le tendrá que caer. Entonces hay que darle gracias a Dios, porque el Señor, Él es el Todopoderoso y nos recibe a pesar como nuestra naturaleza débil. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Muchas gracias por el mensaje de la palabra de Dios, el anuncio. Señor, tú estás tocando a la puerta, todo aquel que abra la puerta de su corazón, tú entrarás a él y cenarás con él, Señor, porque necesitamos, Señor, Padre bendito, verdaderamente salir de la pobreza espiritual, de la desnudez. No tenemos esa parte espiritual, de la ceguera espiritual, de la pobreza, ciegos, pobres y desnudos, Señor. Líbranos de esta parte, Señor, y por eso abrimos las puertas de nuestro corazón para que tú entres, Señor, como ese publicano, Señor, que reconoció, Señor, que era débil y que tenía fallas. Estamos llenos de errores y de fallas, pero pedimos tu perdón y misericordia. Tú no haces excepción de personas. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Gracias, Señor, porque tú te has mostrado en la piedad que es Cristo, Señor. Dice que todos los términos de la tierra tienen que mirar a aquel que se levantó de entre los muertos, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que venció el pecado y la muerte. Todo honor y toda gloria y toda rodilla se dobla delante de Cristo, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches.